Estos son los videos de AutoX Argentina. Ale, querido. Bueno, tu turno, Alejandro Bustamante. Adelante, Ale. Ale es el CEO cofundador de SBH. Hola. Ahí estamos otra vez. Ale, anoche busqué tu apellido, viste que lo hacemos todos, ¿no? Y me apareció precursor de autos eléctricos en Argentina. Así que es el turno de que hables un poco sobre el avance de los autos eléctricos en nuestro país. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación a este evento, a este congreso. La verdad que es un placer poder estar acá comentando un poquito sobre la movilidad eléctrica en Argentina. Como dijo Carlos, soy CEO fundador de SBH Movilidad Eléctrica, una empresa que hace 33 años que está en el mercado. Voy a contar, el ministro contó el presente, yo voy a ir un poquito hacia atrás hasta llegar aquí. A finales de los 80 se comienza a conocer en el área privada los carros de golf. En aquel momento a los carros de golf se le decían vehículos eléctricos, porque no había otro tipo de movilidad eléctrica. Como el mercado en aquella época era acotado, se empezaron a crear modelos personalizados enfocados en las diferentes necesidades. ¿Y qué se crearon? ¿Qué tipo de modelos se hicieron? Se hicieron modelos ambulancia para la asistencia médica en los campos deportivos. ¿Qué hacía este servicio? Este servicio, cuando se producía una lesión de algún jugador de rugby, hockey o fútbol, se llevaba hacia el borde del campo de juego para que lo puedan asistir lo antes posible. Antes se hacía manualmente, hoy se hace con movilidad eléctrica. Después en las industrias también, las CRT comenzaron a exigir este tipo de ambulancias en las industrias en las industrias grandes, en las industrias donde tienen muchas dimensiones, cuando ocurre un accidente, para llevarlo a la enfermería y asistirlo lo antes posible. Y también se hacían vehículos se fabricaban vehículos carrozados. ¿Para qué eran los vehículos carrozados? Para el rondín de seguridad. Ya en los 90 se veían más countries, más barrios privados. Y entonces este tipo de vehículo era utilizado por las empresas de seguridad privada para hacer rondines de seguridad. También se veía en los shopping, en los aeropuertos, en muchos lugares puntuales, incluso aquí en Capital Federal, que actualmente se ven en las calles Florida, en la calle Lavalle, se veían los patrulleros, estos carritos de golf carrozados eléctricos, circulando por esas calles cuidando a la ciudadanía. Y también había vehículos utilitarios. ¿Para qué se utilizaban los vehículos utilitarios? Para el mantenimiento de las plantas industriales, en los campos deportivos. Ya no solo se usaba para jugar al golf, sino también se utilizaban para mantener el campo deportivo, tanto sea rugby, hockey, fútbol o una industria donde se hacía mantenimiento para controlar un tablero, para hacer un control de alguna usina, y siempre hablando de las empresas grandes. Y también se comenzaron a fabricar vehículos de 4, 6, 12 pasajeros para el transporte de personas. Para esto facilitaba en un aeropuerto para trasladar gente. En los countries también se utilizaban para trasladar gente, en los barrios privados. Incluso tenía mucho furor en las zonas turísticas este tipo de movilidad. Ese trabajo que se realizó durante muchos años de distintas empresas, ¿qué produjo, digamos? Sin pensar en aquel momento en el cuidado del medio ambiente, porque en aquel momento no se pensaba en el cuidado del medio ambiente, es decir, en la descontaminación sonora, en la descarbonización, pero sin querer
la gente lo fue conociendo y se le fue incorporando el auto eléctrico. Y en aquel momento ofrecía algo que era muy importante, que era practicidad y ahorro. En el 2010 hasta el 2016 había muchas empresas que ya estaban queriendo fabricar en una categoría, en la categoría L, vehículos urbanos. Empezaron a fabricar, vieron cómo estaba el mercado, había fabricantes nacionales, había importadores que ya estaban inquietos para traer motos. Pero ¿qué pasaba? En ese entonces no había una ley que le permita circular legalmente en la vía pública a estos tipos de vehículos que se estaban desarrollando. Solamente podían circular en el área privada. Entonces, el primer paso para que estos vehículos se conozcan, se empezó a comercializar en el área privada, en lo que yo comenté en los bloques anteriores. ¿Y qué pasó? Gracias a un trabajo que hicieron empresarios, cámaras, asociaciones, la gestión de turno, en el 32-2018 se reconoce la categoría L y se crea un decreto en el cual se anexa la ley de tránsito y le permite circular legalmente a esta categoría. Aquí se produce la introducción de la movilidad eléctrica en la vía pública, en 4 ruedas, en la Argentina. Aquí es donde se empiezan a ver. Entonces, porque tiene legalidad jurídica para circular en la vía pública. ¿Qué sucede al tener esa legalidad jurídica? Ya podemos ir al registro automotor, patentarlo. Como primera medida tenemos que homologarlo. Esa homologación en la Argentina llevó 1 año. Ensayos con el INTI, requisitos que requiere el Ministerio de Industria. Un trabajo que es bastante importante y bastante largo. Bueno, a partir de octubre del 2019 se logra homologar el primer vehículo eléctrico en Argentina en la categoría L en Latinoamérica. Eso fue un trabajo muy importante de algunas empresas donde lo lograron. Hoy hay muchísimas más empresas. Esta categoría, yo digo que es muy importante que se haya logrado el decreto para que pueda circular, porque la introduce a la Argentina en la movilidad eléctrica sin tener que tener grandes infraestructuras de recarga. Si bien son muy necesarias, pero este tipo de movilidad no necesita grandes infraestructuras, porque tiene una recarga doméstica. Si bien todos los vehículos se recargan domésticamente, pero esto es algo que consume muy poco y ya lo voy a contar más adelante. Acá es lo que comenté, que ya se podía homologar, entonces al homologarse se abría un nuevo mercado en Argentina de movilidad. Y bueno, aquí ya sí, en el 2016 ya se hablaba de la descarbonización de las ciudades, de la adaptación climática, de la mejora de la resiliencia de las ciudades. Estos vehículos eran aptos principalmente para el trabajo en la última milla. Estos vehículos pequeños tuvieron un furor después de la pandemia, donde hacían reparto de bebidas, reparto de delivery, incluso de reparto de las empresas farmacéuticas a domicilio. Y que aparte de que estamos, digamos, ayudando al cuidado del medio ambiente, ¿en qué favorecía a las empresas? La favorecía que el costo de mantenimiento es mucho menor. Era 10 veces menor que un vehículo a combustión. Ahí, por eso de la comparativa, gastaba un 65% menos de costo. No paga patente, no tiene fluidos, no voy a cargar combustible y estoy, digamos, cuidando el medio ambiente. Ahí vamos. Esto es un poco lo que consume la micromovilidad. 1,5 kW la hora, se recarga en 6 horas prácticamente, no consume absolutamente nada. Tiene una velocidad máxima de 50 kilómetros, una autonomía de 100 kilómetros, es para ciudad este tipo de movilidad, y una capacidad de carga de 430 kilos
Este tipo de vehículos puede llevar 2 personas nada más y tiene una capacidad de carga desde 150, ahora voy a mostrar modelos, hasta 430 kilos. Y la vida útil de la batería es de 1000 ciclos o 6 años. Acá van a ver cómo se recarga, que es muy sencillo, simplemente con un toma y lo enchufo a las 2:20, donde yo enchufo el cargador del celular. Por eso digo que no necesita grandes infraestructuras de recarga. Acá vamos a ver un poquito los modelos urbanos. Este es un modelo de 2 puertas con baúl cerrado. Acá tenemos con baúl abierto. Esto es un vehículo de carga que se utiliza muchísimo en el área privada para mantenimiento. Acá tenemos, esto es un 4 pasajeros con área de carga que se utiliza muchísimo en los aeropuertos, dentro de los aeropuertos y en los barrios privados también, o en los countries para transportar personas. Acá estoy hablando de la camioneta que fue furor después de la pandemia para reparto en última milla, y este es el modelo furgón. Como para ir terminando, que siempre hay una pequeña frase, digo que la Argentina tiene un gran potencial de litio, tiene excelentes empresarios, cámaras y asociaciones, porque es importante todos trabajar en conjunto para poder lograrlo. Y yo creo que tiene muy buenas políticas públicas, también hay que seguir trabajando, pero se ha trabajado en estos años muchísimo, y creo que todos debemos trabajar juntos para lograr que la movilidad eléctrica se democratice en Argentina. Muchísimas gracias.